Aquí estamos por tu bienestar. Aquí estamos para hacerlo todo por ti. Tu salud es la razón que nos hace vibrar. No hay esfuerzo que por ti no podamos cumplir. San Vicente Fundación. San Vicente Fundación. Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. También contento, realmente hacía mucho tiempo no venía a estos espacios y lo llena uno de felicidad que haya como tanta gente interesada en continuar aprendiendo cosas y reforzar conocimientos que ya tenemos. Hablar de tuberculosis en realidad es demasiado complejo, no por el tema, sino por la extensión del tema, ¿cierto? Uno podría hablar casi que de cada uno de estos temas, uno podría sacar una exposición. Entonces vamos a tratar como de hacer las cosas como muy concretas para que todo trate de quedar como lo más claro que se pueda. La tuberculosis pues es una enfermedad causada por el complejo Mycobacterium tuberculoso. Uno podría decir que es una enfermedad demasiado vieja, hay estudios genómicos poblacionales donde se ha aislado Mycobacteria en 70.000 años atrás en África, ¿cierto? Cuando empezaba como la migración poblacional en la época neolítica y ahí fue donde se esparció a través de todo el mundo. A pesar de que es una enfermedad tan vieja, continúa siendo una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo y afecta con mayor frecuencia, como ustedes saben, los pulmones, aunque hay otros órganos que van a estar involucrados hasta en 1/3 de los casos. Pertenece a la familia Mycobacteriaceae y al orden Actinomycetales. De las especies patógenas pertenecientes al complejo, pues la más común e importante para los humanos va a ser la Mycobacterium tuberculosa. Recordemos que la Mycobacteria tuberculosa es una bacteria aerobia delgada, no formadora de esporas, que está formada por barras que miden entre 0.5 a 3 micras. Cuando se tiñen por gran, la tensión es neutra y tienen una característica importante y es que cuando se decoloran con ácido alcohol resistente no se pueden decolorar y eso es lo que le da el término de bacilos ácido alcohol resistentes. ¿A qué se debe esa solidez? A que tienen un alto contenido de ácidos micólicos, ácidos grasos, de cadena larga y otros lípidos en la pared celular. Y eso hace que estas bacterias sean muy poco permeables y es una de las dificultades grandes cuando vamos a hacer el tratamiento, debido a que la gran mayoría de los antibióticos van a tener un ingreso limitado y va a reducir la eficacia en la mayoría de los tratamientos. Esto simplemente es como para recordar cómo se verían pues, en el extendido. En cuanto a la epidemiología, digamos que los datos que tiene la Organización Mundial de la Salud, que son del 2015, se estima que hay más o menos algo más de 10 millones de casos nuevos de tuberculosis para este año, afectando la gran mayoría el género masculino, 56%. Otra característica importante es que casi el 11% de estas infecciones nuevas son casos que tienen coinfección de tuberculosis y VIH. Entonces, esta es una de las cosas que es importante para llevar para la casa, es que todo paciente al que le hagamos un diagnóstico de nuevo de tuberculosis, le debemos hacer también una prueba para descartar que no tenga una coinfección con VIH. Como muchas de estas enfermedades, desafortunadamente, siempre afectan son los países pobres, se presentan el 95% en países como el nuestro. Y otra dificultad grande es que posiblemente sean más el número de casos nuevos, porque aún sufrimos de dificultades en cuanto a detección y a notificación. Desafortunadamente, en muchas partes aún no son muy juiciosos con esto. Es una enfermedad que genera gran mortalidad, digamos que está dentro de las 10 causas de muerte a nivel global, generó en el 2015 1.4 millones de muertes, de esas muertes 400.000 fueron en personas que tenían la coinfección de tuberculosis y VIH y nuevamente la gran mayoría de las muertes se presentan en los países pobres, en los países que están en desarrollo. Pese a eso, si uno mira como la parte buena de todo esto, con los tratamientos y con todas las actividades que estamos tratando de hacer de detectar estos pacientes, estamos evitando casi 50 millones de muertes en el lapso entre el 2000 y el 2015. Y si uno mira como los números globales, podríamos decir que la mortalidad en ese mismo periodo de tiempo disminuyó alrededor del 22%. En Colombia, ¿qué tenemos? Tenemos unos datos que son un poco más viejos, son unos datos que son del 2014. Había algo más de 12.000 casos nuevos registrados en todas las formas. Nuevamente, esa coinfección entre tuberculosis y VIH es muy importante, más de 2.000 casos.
Uno de los problemas grandes es que ya viene emergiendo y viene creciendo este problema de tuberculosis multidrogoresistente, y para ese año se detectaron algo más de 300 casos. Nuevamente la tuberculosis pulmonar es la predominante, la gran mayoría fueron confirmadas por laboratorio, pero desafortunadamente todavía tenemos una zona gris que es casi del 25%, donde no podemos llegar a hacer un diagnóstico por laboratorio y nos toca dar el tratamiento a partir de confirmaciones clínicas y nexos epidemiológicos. El grupo que más representa la enfermedad en Colombia está entre los 20 y 29 años, sin embargo hay grupos etarios que tienen mayor riesgo. Los que tienen mayor riesgo usualmente son los mayores de 65 años, donde la incidencia es tan alta como de casi 70 casos por 100.000 habitantes. Y nuevamente, como un reflejo de lo que pasa a nivel del mundo, el género masculino es el más afectado. Si uno mira la incidencia global, digamos que sería una incidencia media, 24 casos por 100.000 habitantes, pero tenemos zonas en las que la incidencia es mucho más alta, entonces es muy importante a la hora de hacer el interrogatorio de nuestros pacientes saber de dónde vienen. Miren que por ejemplo en Amazonas y Chocó es de 75 y 52 casos por 100.000 habitantes. En Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá es donde están la gran mayoría de estos pacientes, posiblemente porque tenemos grupos poblacionales más grandes, pero también porque quizás somos mucho más juiciosos a la hora de hacer la notificación. Entonces, como podemos ver, la tuberculosis es una enfermedad que es altamente infecciosa. La ruta de entrada generalmente siempre es a través del tracto respiratorio, vía inhalatoria. Hay que recalcar que las partículas infecciosas van a ser liberadas cuando nuestro paciente que está enfermo tose, habla, canta, ríe o estornuda, y por eso debemos tener como muchas precauciones con referencia al aislamiento de aerosoles. Estas partículas, cuando son expulsadas, van a sufrir un proceso que se llama de evaporación, ¿cierto? Y va a permitir que esas moléculas sean suspendidas en el aire, incluso por periodos muy prolongados de tiempo. Digamos que habría como dos tamaños de partículas, unas partículas pequeñas, que son las que pueden llegar al alvéolo y pueden ser las que generan la infección y la enfermedad, y otras partículas más grandes que son las que tienen más de 10 micras, que usualmente no generan ningún riesgo. Estas no son infecciosas, generalmente como son tan pensadas caen al suelo, y en el caso de que nosotros las inhalemos, pues no van a llegar hasta los alvéolos. Se chocan contra la orofaringe y la gran mayoría de las veces van a ser deglutidas o expectoradas. Entonces, digamos que para que haya una transmisión efectiva se requiere una combinación de varios factores. Uno, que tengamos unos bacilos que sean viables en el esputo del enfermo. Dos, que haya una aerolización del esputo cuando el paciente tose. Tres, que haya una concentración suficiente de bacilos en la suspensión del aire. Cuarto, que tengamos un huésped que sea susceptible. Y quinto, que tengamos un tiempo suficiente de exposición a ese aire que está contaminado. Una vez el bacilo llega al espacio alveolar, digamos que la piedra angular de la defensa va a estar en los macrófagos alveolares, y estos van a permitir que la gran mayoría de estos bacilos que llegan al alvéolo sean destruidos. Sin embargo, en los casos en que estos bacilos llegan en mucha cantidad o son muy virulentos, se pueden multiplicar intracelularmente y podrían matar el fagocito. Entonces digamos que la efectividad de ese paso en el sistema inmune va a ser determinante para definir si esa infección progresa o si no va a progresar enfermedad. Otra de las cosas importantes es que a través de esa reacción inmune que está generando el cuerpo para el bacilo, se van a formar los granulomas, y en ellos los bacilos van a tender a localizarse en la parte central, que es lo que normalmente conocemos como el calcium, porque generalmente esa parte central es la que se necrosa. Hay otras células muy importantes que nos ayudan a controlar la infección. Uno van a ser los linfocitos T de tipo CD4 y los otros van a ser los monocitos que van a venir reclutados desde la sangre que rodea la lesión. Ese macrófago inicial que contiene el bacilo es lo que va a formar lo que conocemos como la célula gigante mononucleada. Esos granulomas dentro del pulmón, cuando empiezan a hacer drenaje a los ganglios linfáticos, van a conformar lo que conocemos como el complejo primario o complejo de Von. Otra de las características importantes en cuanto a defensa es la hipersensibilidad retardada, que digamos que es la reacción inmunológica que monta el huésped a la infección, que no va a participar como tal en la detención o destrucción del germen, pero sí va a ser responsable, uno, de la formación de las cavitaciones, y dos, va a ser de utilidad a la hora de buscar infección, sobre todo cuando estemos haciendo la prueba cutánea de tuberculina.
Una vez el bacilo entra, es fagocitado por el macrófago, está ahí en un tiempo, digamos, de incubación, 4 a 6 semanas después, el bacilo puede empezar a crecer sin impedimento si nuestro cuerpo no es capaz de contener la infección. Y ahí es cuando empieza a diseminarse. Puede pasar a la corriente sanguínea y sembrarse en otros sitios. Generalmente son sitios que tienen una irrigación sanguínea muy grande, como los ápices pulmonares, o en otros focos de los cuales vamos a hablar más adelante en la infección tuberculosa. Hay que recordar que el 15 al 20% de los pacientes con tuberculosis activa pueden tener manifestaciones extrapulmonares, ¿cierto? Entonces uno también lo podría ver al revés. Pacientes que tengan manifestaciones o infección extrapulmonar, también deberíamos pensar que puede tener una infección pulmonar. ¿Listo? Entonces, en resumen, digamos que uno podría tener como 4 escenarios grandes cuando el bacilo entra al pulmón. Uno, que tengamos una respuesta 100% efectiva y que nuestro organismo sea capaz de eliminar totalmente la infección. Entonces, en ese escenario la persona nunca va a tener la tuberculosis en el futuro. Eso desafortunadamente no es tan frecuente, y lo más frecuente que ocurra es lo que vamos a ver en los dos últimos renglones, que es que el bacilo quede en un estado latente dentro de los macrófagos, que nunca causa enfermedad, pero sí vamos a tener una infección latente de por vida, y pueda manifestarse con una prueba simplemente cuando hagamos una prueba cutánea y nos dé positivo. La otra opción es que también queden latentes, pero que en algún momento, por algún grado de inmunosupresión o por algún otro tipo de enfermedad, la tuberculosis tenga una reactivación. Y el otro escenario es que desafortunadamente nuestro sistema inmune no sea capaz de controlar esa infección y empiece a crecer posterior a que nos infecta, ¿cierto? Causando la enfermedad clínica, que sería como lo que conocemos como la tuberculosis primaria progresiva. Entonces, digamos que solo una minoría de las personas que son infectadas con el bacilo son capaces de progresar a enfermedad, afortunadamente. El 90% de las personas van a tener controlado el bacilo en un estado latente por toda la vida a través de esas defensas inmunes. El problema es que cuando tengamos alguna otra nox adicional o estemos ante algún tratamiento que genere una disminución de la capacidad de defendernos, podría haber una activación de la enfermedad. El 5% van a continuar de infección a enfermedad, y es lo que conocemos como la tuberculosis primaria progresiva, y el otro 5% va a tener tuberculosis en estadios tardíos a través de reactivación de la enfermedad. Entonces, digamos que la tuberculosis va a comenzar como una lesión primaria, ¿cierto?, que cursa y desaparece rápidamente sin causar mayor deterioro orgánico, que es el momento de la infección. Al no desarrollarse una respuesta inmunitaria adecuada, da paso a lo que conocemos como las formas crónicas, que puede estar ahí guardada, generando en un estado latente por años o décadas, ¿cierto? Eso hace que el periodo de incubación de la tuberculosis sea indefinido y hace también que la historia natural de la enfermedad sea muy compleja. Incluso uno podría decir que son 2 gérmenes diferentes, uno el que me causa la infección y otro el que me causa la enfermedad, sin embargo es el mismo. Entonces uno hablaría de 2 procesos en esta historia natural, uno el de la adquisición de la infección y el segundo el desarrollo de la enfermedad. Esta característica es la que diferencia la tuberculosis de otras infecciones. Uno, que vamos a tener un periodo de incubación indefinido, no es como las otras enfermedades donde uno dice, cogió la infección, pasado tuvo un periodo de incubación de tanto tiempo e empezaron los síntomas, y uno muchas veces por esos periodos de incubación puede pensar en el agente etiológico. En este caso desafortunadamente no es viable. Y lo otro es que la inmunidad que se desarrolla después de la primoinfección generalmente no es suficiente para liberar a las personas de este organismo invasor, o sea, siempre vamos a tener una infección latente ahí. Como resultado, entonces diríamos que hay una proporción de pacientes o una proporción de enfermos, de personas infectadas que pueden desarrollar la infección, que en algún momento se pueden reactivar, y desafortunadamente no existe ningún método para identificar con certeza cuáles de esas personas infectadas van a progresar a infección. La historia natural de la enfermedad ha mostrado que hay factores de riesgo para desarrollar la enfermedad, ¿cierto?, pero estos son muy diferentes a los que son para desarrollar la infección. Entonces, digamos que para yo infectarme, lo esencial es el ambiente extrínseco, ¿cierto? Y para yo desarrollar la enfermedad, lo que dependen son las características intrínsecas, o sea, los factores de riesgo propios del huésped.
Esto simplemente es como para recordar algunos factores de riesgo que uno generalmente le da, por ejemplo, mucha importancia al VIH y siempre piensa en VIH o en, por ejemplo, en los pacientes diabéticos. Sin embargo, hay otras enfermedades que pueden tener un riesgo relativo tan alto como el VIH. Miren, por ejemplo, la silicosis genera el mismo factor de riesgo que tener un VIH. Los pacientes que tienen enfermedades renal crónicas o están en unidades de hemodiálisis, los pacientes que son usuarios de drogas intravenosas, los pacientes que son expuestos a cirugías gastrointestinales como bypass en el periodo post-trasplante, y hay otros donde, si bien son importantes, el riesgo relativo no es tan alto. Miren, por ejemplo, en la diabetes, en el tabaquismo y en la desnutrición. Una de las características importantes de esta enfermedad es que no todo es tratamiento farmacológico. Incluso antes de que apareciera el primer medicamento efectivo para la enfermedad, que apareció por allá en 1944, en los países desarrollados ya la incidencia de la tuberculosis había empezado a disminuir, básicamente porque estaban mejorando las condiciones de vida de las personas, ¿cierto? Entonces digamos que en países como el nuestro, desafortunadamente, en el que la pobreza todavía es un problema grande, la violencia, el desplazamiento, el hacinamiento, la desnutrición, la tuberculosis va a tener como un caldo de cultivo para perpetuarse, ¿cierto? Entonces digamos que una cosa importante es tratar de hacer la detección y el tratamiento para nosotros como grupo de salud, pero desde la parte gubernamental deben salir directrices claras que traten de mejorar este tipo de cosas, porque si no, desafortunadamente no se va a lograr ningún tratamiento efectivo para la tuberculosis. Una cosa importante es que es fundamental hacer un apropiado diagnóstico de la enfermedad, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer eso? Como todo en medicina, una historia clínica adecuada, cosas que tengan que ver, por ejemplo, con factores de riesgo ocupacionales. Ya habíamos dicho que, por ejemplo, la silicosis es un factor de riesgo importante. Saber de dónde viene mi paciente, ya dijimos que hay unas áreas que tienen una incidencia mucho más altas como Amazonía o Chocó. Hacer un examen físico, en algunas ocasiones hacer la prueba de tuberculina va a ser demasiado útil. Hacer una radiografía de tórax, sobre todo en los pacientes que pensemos que tienen una infección por tuberculosis pulmonar, y obviamente hacer un apropiado examen bacteriológico o histológico. Desafortunadamente, hasta que la enfermedad sea muy avanzada, la gran mayoría de los hallazgos que vamos a encontrar en estos pacientes son muchas veces mínimos. Entonces tenemos que tener como siempre los sensores abiertos, teniendo en cuenta que esta es una de las posibilidades que pueden tener los pacientes, y desafortunadamente porque la tuberculosis es una gran simuladora, ¿cierto? Hay muchas enfermedades que uno pensaría que son otra cosa y terminan siendo tuberculosis. Cualquiera que sea la localización, siempre van a haber manifestaciones sistémicas de la enfermedad, entonces siempre debemos preguntar por síntomas como fiebre, que generalmente al principio de la enfermedad o al comienzo de la enfermedad va a ser una fiebre baja, pero que posteriormente empieza a ser mucho más alta, generalmente es una fiebre más vespertina y que tiene de efervescencia durante el sueño. La diaforesis, que uno siempre piensa en diaforesis, sobre todo en las enfermedades linfoproliferativas, también es frecuente en estas enfermedades que genera tuberculosis, pero la frecuencia también va a variar, va a estar entre un 37 a un 80%. Y hay algunos síntomas generales que también debemos preguntar: pérdida de peso, que ya el doctor Leonardo nos dio la definición, y astenia y adinam. Con referencia a la tuberculosis pulmonar, hay que recalcar que es muy importante pensar en esta enfermedad y obviamente tratar de confirmarla, no solo porque va a ser la más frecuente, ya habíamos dicho que el 80 al 85% de las tuberculosis van a ser pulmonares, sino porque es la que tiene alto poder de contagio, ¿cierto? Entonces digamos que esta manifestación es la que tiene el mayor problema a la hora de pensar en salud pública. Van a haber algunas manifestaciones sistémicas como las que ya habíamos dicho, pero estos pacientes frecuentemente van a consultar por tos, que digamos que sería la manifestación pulmonar más frecuente. La gran mayoría de las veces es seca. Cuando progresa la enfermedad puede llegar a ser mucopurulenta, y en ocasiones, que siempre pensamos es en hemoptisis para pensar en tuberculosis, no siempre, solo en algunas veces el paciente va a tener realmente una hemoptisis. Digamos que la tos, aunque es poco específica para el diagnóstico, es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a permitir definir a los pacientes que vamos a catalogar como sintomáticos respiratorios. Y recordemos que esa definición es todo paciente que tenga más de 15 días de tos, ¿cierto? Entonces, incluso en pacientes que muchas veces son rotulados de EPOC, porque tosen y tosen,
uno como enfoque inicial de esos pacientes incluso debería pedir vaciloscopias, porque uno muchas veces se lleva sorpresa con esos pacientes y terminan siendo, en vez de un EPOC, por esa tos crónica, terminan siendo una tuberculosis. Y lo otro es que debemos hacer una búsqueda de ese bacilo tuberculoso, debemos pedir las vaciloscopias, idealmente 3, y idealmente siempre que se pueda hacer un cultivo también. La disnea, digamos que es un hallazgo clínico infrecuente en los pacientes con tuberculosis pulmonar. Se va a presentar cuando ya el paciente tiene un compromiso pulmonar muy significativo o cuando tenga otra complicación, por ejemplo que tenga un derrame pleural asociado, ¿cierto? Y el examen físico pulmonar, desafortunadamente, la gran mayoría de los hallazgos auscultatorios son inespecíficos, entonces en realidad que encontremos algo al examen físico no quiere decir directamente que el paciente lo que tenga es una tuberculosis pulmonar. Entonces, con referencia a la tuberculosis pulmonar, el estudio bacteriológico, digamos que es el pilar fundamental del diagnóstico, siendo el cultivo el gol estándar, no solo porque me va a permitir hacer el aislamiento del bacilo, me va a permitir hacer un diagnóstico de certeza de Mycobacterium tuberculosa, sino porque también con el cultivo voy a poder ver susceptibilidad, o sea, voy a poder definir si ese bacilo es susceptible a esos medicamentos que yo le estoy dando de primera línea. Entonces la vaciloscopia es como el primer eslabón de la cadena, digamos que es el primer método de emplear dada la sencillez, la rapidez y el bajo costo, ¿cierto? Y adicionalmente, según la coloración que utilicemos, también nos permite evaluar la contagiosidad que tiene este paciente. Idealmente no deberíamos empezar tratamiento cuando tengamos una sospecha de tuberculosis pulmonar sin tener una comprobación bacteriológica, como digamos que serían de las que más fácilmente se puede confirmar, entonces estos pacientes siempre deben tener vaciloscopia, idealmente cultivo. Con referencia a la vaciloscopia se pueden hacer dos tinciones, ZN, auramina, rodamina. El ZN tiene una ventaja que es la que se hace en casi la mayoría de las instituciones de aquí en Colombia, que informa el grado de contagiosidad, ¿cierto? Entonces recordemos que la OMS tiene un sistema de cruces que nos permite clasificar, según lo que encontremos, en negativo, cuando no encontramos VAR en 100 campos, positivo, cuando encontramos al menos de un VAR en 100 campos observados, 2 cruces cuando está 1 y 10 bacilos por campo en 50 campos, y 3 cruces o más cuando tenemos más de 10 bacilos por campo en 20 campos observados. Desafortunadamente, miren que les he hablado maravillas de la vaciloscopia tiene una gran dificultad y es que la sensibilidad desafortunadamente es baja, llega en el mejor de los escenarios hasta el 60%, por lo que si yo tengo la sospecha clínica, un resultado negativo no me descartaría la enfermedad, ¿cierto? Obviamente hay ciertas características imagenológicas o de patología pulmonar que me hacen pensar a mí que la sensibilidad puede ser incluso más alta. Por ejemplo, si yo tengo cavernas, la sensibilidad de la vaciloscopia puede ser tan alta como el 80%, pero si yo tengo infiltrados, nódulos o masas, la sensibilidad va a ser más baja, va a ser solamente el 50%. Una de las dificultades, y por lo que las vaciloscopias son negativas, es que posiblemente no tengamos la cantidad suficiente de bacilos en la muestra. Y miren que realmente necesitamos muchos, necesitamos entre 5.000 y 10.000 bacilos por milímetro del espécimen para que una vaciloscopia nos dé positivo. Por eso estos pacientes siempre deben tener el cultivo. ¿Por qué? Porque el cultivo sí me permite con una cantidad bacilar mucho más baja llegar a hacer el diagnóstico de la enfermedad. En Colombia o en nuestros países, desafortunadamente, como la enfermedad es tan frecuente y las micobacterias atípicas, digamos que son más exóticas, más raras, tener una vaciloscopia positiva de entrada nos autoriza a empezar tratamiento. Entonces, el cultivo siempre nos va a ayudar a identificar con certeza el Mycobacterium tuberculoso, es el gol estándar para el diagnóstico de la enfermedad y adicionalmente va a ser útil para evaluar la sensibilidad a los medicamentos. En nuestro medio se utilizan 2 medios, uno es el Ogawa y el otro es el Lowenstein-Hansen, que es el que se hace pues aquí en el hospital, pero tienen una dificultad grande y es que tardan mucho para que el bacilo crezca. Miren que se demoran entre 3 a 6 semanas para detectar crecimiento bacteriano. Entonces yo no me puedo quedar con un paciente expectorando y regando bacilos 3 a 6 semanas esperando a que el cultivo dé positivo. A mí me da la vaciloscopia positiva y yo a ese paciente le empiezo tratamiento y en el seguimiento defino qué pasa con qué modificaciones hago con el cultivo. Hay otros medios que son mucho más rápidos, por ejemplo el BACTEC, que también se usa aquí en el hospital en ciertos casos, pero la dificultad es que son más costosos,
necesitan mantenimientos muchísimo más elaborados, pero tienen la ventaja de que tienen un crecimiento mucho más rápido, en unas 3 semanas. Entonces digamos que el cultivo tiene una sensibilidad del 85%, una especificidad del 98%, por lo que definitivamente es absolutamente necesario, y tiene otra ventaja adicional, y es que cuando yo hago el seguimiento y hago el cultivo de seguimiento, la negativización de esos cultivos me asegura que mi paciente está curado, cosa que no puedo hacer a través de una baciloscopia e incluso a través de una PCR, ¿cierto? Entonces, la baciloscopia y el cultivo van a ser procedimientos que son complementarios. Entonces, digamos que idealmente siempre cultivo. Si la dificultad por algo logístico, ubicación, etcétera, es muy difícil hacer el cultivo, es absolutamente necesario en estos dos escenarios. Uno, paciente que tenga una alta sospecha clínica radiológica de que tenga la infección, pero que tengamos las baciloscopias negativas, o cuando yo tengo un paciente que le empecé tratamiento de primera línea y el paciente no está mejorando. Entonces, en esos pacientes, uno, para hacer el diagnóstico, y dos, para ver la susceptibilidad a esos medicamentos que estamos dando. En los últimos años se han desarrollado varias técnicas de laboratorio que han intentado mejorar y acelerar el diagnóstico de la tuberculosis. Uno de ellos es el que ya habíamos hablado, que es el BACTEC, que son cultivos en medio líquido, y el otro son las pruebas moleculares. Estas pruebas moleculares lo que buscan es hacer una detección del ADN de Mycobacteria, ¿cierto? Y adicionalmente, como ventaja adicional, buscar mutaciones comunes que me hagan pensar a mí que yo no le puedo dar el tratamiento de primera línea o que tengo que cambiar ese tratamiento de primera línea. Existen dos tipos de ensayos moleculares, uno serían los no secuenciales, que son los basados en sondas, y el otro serían los secuenciales. Hay que tener en cuenta que independientemente de la prueba que yo use, por ejemplo, si utilizo un no secuencial, debería escalar a un secuencial, pero termino en el cultivo. Entonces, independientemente de que yo haga el diagnóstico con una prueba molecular, esos pacientes siempre tienen que tener cultivo, porque el cultivo es el que me va a decir lo último que yo voy a hacer con estos pacientes. Dentro de las pruebas basadas en sonda, digamos que lo que buscan es hacer una amplificación de ácidos nucleicos, amplifican una secuencia específica que puede detectarse a través de una sonda, y la ventaja adicional es que pueden detectar genes que van a codificar la resistencia a los fármacos. Habrían dos que están aprobadas en este momento por la FDA, uno es el DIREC y el otro es el EXPERT, con una ventaja grande, y es que permiten un diagnóstico rápido. Esto sí me permite a mí en 24, 48 horas decir que ese bacilo que tiene, esa baciloscopia que tiene el paciente positiva es por una Mycobacterium tuberculosa, y me podría ayudar a definir si lo puedo manejar con los medicamentos de primera línea. ¿Cuál es la dificultad? Que el valor predictivo positivo más alto de estas pruebas moleculares está en los pacientes que ya sabemos que tienen una baciloscopia positiva. Entonces, en los pacientes que tienen la baciloscopia negativa, desafortunadamente, el rendimiento es mucho más bajo, que puede variar entre un 50 y un 80%. Y obviamente hacer una prueba molecular no va a reemplazar en ningún momento ni la baciloscopia ni el cultivo. O sea que digamos que simplemente sería como una herramienta adicional que yo puedo utilizar a la hora de enfocar estos pacientes. Otra de las ayudas muy importantes a la hora de evaluar los pacientes con sospecha de tuberculosis pulmonar va a ser la radiografía de tórax. Y la ventaja básicamente es que es un examen demasiado sensible. Esto es en el escenario del paciente que sea inmunocompetente, ¿cierto? Entonces yo tengo un paciente con una radiografía de tórax completamente normal, yo prácticamente podría descartar la posibilidad de que mi paciente tenga una tuberculosis pulmonar y no tendría que escalar a ninguna otra imagen o a ningún otro procedimiento, ¿cierto? Desafortunadamente, cuando me sale algo alterado, ninguna de esas imágenes que yo voy a ver en la radiografía es específica y posiblemente ahí sí tenga que profundizar en los exámenes. Con referencia a la tuberculosis extrapulmonar, hay 4 circunstancias que diferencian la localización extrapulmonar de la localización pulmonar. Una es que la etiopatogenia y la epidemiología es completamente diferente, es mucho menos frecuente, solamente se va a presentar en el 15 al 20% de todas las formas de tuberculosis, es mucho más difícil diagnosticarla. Aquí sí es cierto que tenemos que tener las antenas para tratar de identificar que lo que tenga el paciente sea una tuberculosis en otro órgano, y en ocasiones es demasiado difícil hacer el diagnóstico.
Y la otra particularidad es que no es contagiosa, ¿cierto? Entonces realmente los únicos que vamos a aislar son aquellos pacientes que tengan tuberculosis pulmonar o tuberculosis laríngea. El resto de tuberculosis no las vamos a aislar, a menos de que tengan una coinfección en ese momento. O sea, que tenga una tuberculosis pericárdica, pero que adicional tenga una tuberculosis pulmonar, o que tenga una tuberculosis renal y adicionalmente tenga una tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pleural es la localización extrapulmonar más frecuente. Podría afectar la pleura ya sea por una siembra hematógena posprimaria, esto es mucho más frecuente en los niños y adolescentes, generalmente incluso pasan asintomáticos, el joven o el niño se queja de un dolor pleurítico que se desaparece espontáneamente, pero en los adultos es más frecuente que se deba a una reactivación tardía de estos focos. Los síntomas van a ser variables, nuevamente la fiebre es uno de los síntomas cardinales en esta patología, un dolor que generalmente termina siendo un dolor pleurítico, muchas veces son cuadros muy larvados donde el paciente simplemente se va a quejar de síntomas crónicos, podría quejarse también de pérdida de peso y en ocasiones, dependiendo del tamaño del derrame, en la queja que va a obligar la consulta por urgencias o por el servicio de consulta externa va a ser la disnea, dependiendo pues de la cantidad de líquido que tenga ahí. Hacer el diagnóstico de un derrame pleural relativamente es muy sencillo, digamos que uno simplemente tiene que revisar bien al paciente, tomar una radiografía y ahí en el 90% de los casos con esas dos herramientas vamos a hacer el diagnóstico del derrame pleural. Sin embargo, lo difícil es asegurar la etiología, definir por qué es que ese paciente tiene ese derrame pleural. Obviamente, como es un derrame pleural que no tiene una etiología clara, eso se debe estudiar, debemos hacer una punción. Debemos solicitar pues, todos los paraclínicos para aplicar los criterios de Lai y si los aplicamos, lo que va a resultar en este paciente es que vamos a tener un exudado. Muchas veces cuando hacemos la punción muy temprana, posiblemente, y eso muchas veces nos enreda un poco, vamos a encontrar un predominio de polimorfos nucleares, pero rápidamente esto va a virar a un predominio que generalmente es 100% linfocitario, pero desafortunadamente nada de estos hallazgos son específicos para la enfermedad. Una de las herramientas útiles va a ser esto, la adenosina deaminasa, que recordemos que es una enzima que proviene del catabolismo de las purinas, que generalmente siempre va a estar aumentada en todas las cavidades que tengan compromiso por tuberculosis. Entonces esto que estamos hablando de pleura se va a extrapolar para pericardio, para meninges y para peritoneo. La dificultad radica en que desafortunadamente no hay un consenso, o sea, incluso dentro de nosotros mismos, si uno le pregunta a cada uno de los internistas que trabaja aquí en el hospital, cada uno va a dar un umbral diferente. Algunos tenemos umbrales de 40, otros tienen un umbral mucho más alto. Estos que están aquí, aparecen aquí abajo es el umbral que coloca la guía colombiana de tuberculosis, que dice que por debajo de 30 uno podría prácticamente descartar la tuberculosis, pero cuando está por encima de 60 uno podría pensar en tuberculosis pleural. ¿Y eso por qué? Porque desafortunadamente como son pausivacilares, entonces a la hora de yo hacer el drenaje, hacer las baciloscopias, hacer el cultivo, el rendimiento va a ser muy malo. Las baciloscopias solamente van a ser positivas hasta en el 10% de los casos y el cultivo incluso solamente va a ser positivo hasta en el 40% de los casos, siendo muy optimistas. Entonces digamos que dentro del abordaje diagnóstico de estos pacientes es de mucha utilidad hacer biopsias pleurales. Lo ideal sería hacerla con aguja, pero desafortunadamente es un procedimiento que solamente utilizan algunos neumólogos, digamos que neumólogos incluso de vieja guardia. La gran mayoría de estos pacientes van a terminar en una videotracoscopia, operados por un cirujano de tórax, tratando de identificar en la pleura necrosis de calcificación, buscando granulomas, que eso sí me va a permitir a mí hacer el diagnóstico de estos pacientes, ¿cierto? Entonces, eso es lo que buscamos con la biopsia pleural y obviamente a estos pacientes también se les debe hacer un cultivo de ese espécimen que saca el cirujano. Entonces, digamos que la gran mayoría de las veces no vamos a tener acceso ni a la biopsia pleural ni a una videotoracoscopia. Entonces, si yo estoy en un segundo nivel donde no tengo las posibilidades de hacer estos abordajes, si yo tengo un paciente con un derrame generalmente unilateral, que yo le hago los criterios de Lai y me da un exudado, que ese exudado es de predominio linfocitario, que tengo un ADA que es significativamente elevado, yo solamente con esas herramientas tendría plenamente justificado empezar tratamiento antituberculoso, mientras se define si se puede hacer la biopsia pleural o no. La tuberculosis ganglionar también es otra de las grandes simuladoras. Muchas veces uno se encasilla en el diagnóstico de linfoma y hacen la biopsia excisional y sorpresa, es una tuberculosis ganglionar. Generalmente son linfomas, son como si fueran los linfomas crónicos, son cuadros indolentes de evolución crónica
Generalmente las adenopatías se localizan más frecuentemente en el cuello, en la cadena lateral y posterior, y en ocasiones tienden a conglomerarse. Cuando se conglomeran usualmente fistulizan, y en ocasiones esas fístulas abren y cierran de forma intermitentemente. Cuando el compromiso es interno, generalmente el área que más compromete es la región paratraqueal y mediastinal, y muchas veces lo que uno va a encontrar es que hay atelectasias persistentes o perforación a los bronquios, generalmente en el lóbulo medio. Estos pacientes siempre se les debería hacer la biopsia excisional y hacer el estudio histopatológico de la muestra. En ocasiones, cuando se presentan fístulas, porque muchas veces incluso hemos tenido pacientes donde tienen abscesos crónicos y esos abscesos crónicos terminan siendo micobacterias, podríamos hacer una toma de muestra de esa secreción que fistuliza, teniendo todas las precauciones, porque podríamos aislar una micobacteria típica ahí. La tuberculosis genitourinaria, digamos que aquí los síntomas sistémicos no van a ser tan predominantes, lo predominante van a ser los síntomas locales. Generalmente el paciente se va a quejar de una disuria persistente y una hematuria, y la mayoría de las veces nos van a decir que han tenido muchas infecciones urinarias. Doctor, es que yo me mantengo con infecciones urinarias, pero todos los cultivos llamativamente son abacterianos, ¿cierto? Y forman lo que conocemos como la piuria estéril. Entonces, en estos pacientes que tengan síntomas urinarios persistentes sin ningún cultivo positivo, debemos pensar inmediatamente que la posibilidad de que el paciente tenga una tuberculosis genitourinaria. ¿Listo? Generalmente la presentación es indolente, y esto es grave porque desafortunadamente cuando llegamos al diagnóstico de la enfermedad lo vamos a hacer de una forma tardía y vamos a estar en episodios graves de la tuberculosis. La mayoría de las veces vamos a sospecharlo cuando el paciente se queja de esos síntomas urinarios y tienen la piuria estéril, los cultivos negativos, y vamos a confirmarlo, uno, a través de imágenes, buscando alteración de los cálices renales. También pueden desarrollar cavernas en los riñones, así como desarrollan cavernas en los pulmones. Puede haber hidronefrosis, pero desafortunadamente todos estos hallazgos imagenológicos son inespecíficos. Es necesario entonces en estos pacientes hacer cultivos. Las baciloscopias desafortunadamente no son sensibles y no son específicas, entonces siempre debemos hacer cultivo en 3 muestras de orina que se deben hacer en días separados, y estos iban a tener una positividad hasta del 80%. Muy importante, siempre que el paciente, o estemos pensando que el paciente tenga una tuberculosis renal, debemos hacer una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque en el 40 al 70% de los casos el paciente puede tener alteraciones también en la radiografía de tórax. Hay otras manifestaciones más raras en el sistema genitourinario, pero también se ven. Por ejemplo, en el hombro podemos ver epididimitis crónicas, que se van a caracterizar básicamente por signos locales de hipertrofia dolorosa, y en las mujeres también podemos encontrar inflamación de los anexos. Generalmente son pacientes que consultan por infertilidad, uno les hace una imagen transvaginal y encuentra la inflamación de los anexos, y todo termina en que el paciente tenga una tuberculosis renal. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Básicamente biopsia, ya sea del epididimo o del endometrio, buscando lesiones granulomatosas, que sería como el método más específico para el diagnóstico. Con referencia a la tuberculosis osteoarticular, el compromiso vertebral se presenta en el 50%, que es lo que conocemos como la enfermedad de Pott. En los pacientes jóvenes generalmente la localización va a ser mucho más alta, va a ser en las primeras vértebras dorsales, y en los adultos va a ser más baja, va a ser en las últimas torácicas y en las primeras lumbares. La mayoría de las veces las manifestaciones clínicas son locales, con dolor local, con limitación motriz. Podemos encontrar, cuando hacemos la radiografía, masas paraespinales con destrucción del cuerpo vertebral, y hay que tener en cuenta en los niños, no en los adultos, que la tuberculosis articular es mucho más frecuente. Incluso el 1% de los pacientes que hacen la tuberculosis van a tener tuberculosis articular, dado que la epífisis de ellos es mucho más vascularizada. Siempre que tengamos una sospecha de compromiso articular con líquido, ese líquido pues obviamente debe ser estudiado, entonces a eso también le vamos a hacer baciloscopia y le debemos hacer cultivo. Desafortunadamente, nuevamente, como son paucibacilares, el rendimiento es muy bajo y debemos en algunas ocasiones recurrir a la biopsia ósea, ¿cierto? También es útil hacer tomografía y resonancia, porque la gran mayoría de las veces uno también se queda sin un hallazgo microbiológico y solamente como con la clínica, el nexo, la tuberculina en algunas ocasiones y las imágenes podríamos empezar tratamiento. Con referencia al sistema nervioso central, digamos que habrían 2 formas de compromiso tuberculoso, uno va a ser la meningitis y la otra va a ser el tuberculoma. La forma meningea generalmente resulta de la infección postprimaria o de una ruptura del foco cerebral al espacio subaracnoideo.
pero se presenta únicamente en el 5% de las manifestaciones extrapulmonares. ¿Cómo se van a manifestar? Si estamos ante una meningitis, pues vamos a tener toda la clínica florida de la meningitis, vamos a tener cefalea, vamos a tener confusión, vamos a tener rigidez de nuca, vamos a tener compromiso del nervio óptico, vamos a tener convulsiones y coma. Y obviamente el líquido cefalorraquídeo va a ser muy útil, entonces en estos pacientes siempre es necesario hacer una punción lumbar. Llamativamente el líquido es claro, ¿cierto? Sin embargo, las cosas que nos deben alertar, uno, es que tengan un alto contenido de proteínas y una glucosa consumida. Y adicionalmente el compromiso inflamatorio va a ser predominantemente linfocitario. Y nuevamente el ADA es otra herramienta bastante útil. Entonces en estos pacientes siempre que tengamos que puncionar una cavidad, independientemente de la que sea, y saquemos líquido, debemos pedir el ADA. Aquí el valor baja y tener un ADA por encima de 9 nos debe hacer pensar en la posibilidad de una tuberculosis meningia. La baciloscopia del cultivo desafortunadamente tiene una rentabilidad que puede ser menor al 10%. Como generalmente esto es postprimario, hasta casi el 70% van a tener alteraciones radiológicas. Entonces, si yo estoy pensando que mi paciente tiene una meningitis tuberculosa, ese paciente debe tener una imagen de tórax. ¿Listo? Y obviamente si yo tengo toda esa suma de variables, la clínica de la meningitis, tengo las proteínas elevadas, el líquido de predominio linfocitario y una ADA elevada, yo empezaría tratamiento inmediatamente. La otra manifestación del sistema nervioso central sería el tuberculoma, que ocurre cuando el tubérculo cerebral se rodea por una cápsula y los hallazgos clínicos o los síntomas que va a generar el paciente son más asociados a una masa que está ocupando espacio. En algunas ocasiones incluso por lo que consultan son por síntomas que me hacen pensar a mí que lo que tiene el paciente es una hipertensión endocraneal. La localización abdominal también es una manifestación relativamente rara, generalmente cuando se presenta compromete más el peritoneo, generalmente es por siembra postprimaria y nuevamente en estos pacientes también deberíamos hacer imagen de tórax, porque hasta el 15% van a tener una tuberculosis pulmonar. Se van a manifestar por dolor abdominal crónico, vamos a encontrar ascitis al examen físico, a la hora de hacer la ecografía de ese abdomen vamos a encontrar un líquido, puede ser libre o tabicado, y nuevamente cuando lo puncionemos vamos a encontrar un líquido que va a ser predominio linfocitario, con baciloscopias que usualmente no son positivas frecuentemente, y el cultivo también es de bajo rendimiento. Entonces digamos que la gran mayoría de las veces estos pacientes también van a terminar en la laparoscopia haciendo una biopsia peritoneal donde vamos a buscar lesiones granulomatosas y nuevamente debemos hacer el ADA en líquido peritoneal, donde el valor de corte que recomienda la guía colombiana es de 36. Hay otras ubicaciones raras dentro del tracto gastrointestinal, el ileón terminal, digamos que es el sitio más frecuente. Muchas veces el paciente va a consultar por un síndrome crónico donde va a haber periodos de diarreas que cabría dentro de ese subgrupo de síndrome de diarrea crónica, aunque en ocasiones puede haber periodos de constipación e incluso obstrucción intestinal. El rendimiento del cultivo realmente es muy bajo, entonces es también hacer el diagnóstico como por suma de variables. La otra manifestación rara, que la vemos mucho en este hospital, pues por ser un hospital de referencia, es la tuberculosis pericárdica, que se presenta en menos del 10% de las tuberculosis extrapulmonares. Casi siempre se ve más a una extensión de focos vecinos, por ejemplo, focos pleurales o pulmonares o ganglionares, que a una siembra postprimaria. Y digamos que es una localización peligrosa no por la infección per se, sino porque me puede generar un derrame pericárdico significativo y me puede generar pues, un compromiso de la función miocárdica por ese mismo derrame. Entonces la clínica usualmente va a ser un dolor que nuevamente es pleurítico, en ocasiones va a haber disnea y taponamiento, haríamos la aproximación diagnóstica con una ecocardiografía buscando el derrame y nuevamente siempre debemos tratar de puncionar ese líquido y tratar de sacar la mayor cantidad de información posible. Entonces deberíamos buscar el ADA nuevamente, buscar si tiene un predominio linfocitario y hacer cultivo y biopsia de ese pericardio que se saque. Finalmente la tuberculosis hematógena suele ocurrir temprano en la fase postprimaria, generalmente es más frecuente en pacientes infantes, donde ocurre lo que llamamos la tuberculosis primaria masiva progresiva, o en pacientes que sean ancianos y adultos debilitados, por ejemplo los pacientes que tienen coinfección con VIH por reactivación de un foco latente en cualquier órgano. Y generalmente lo que sucede es que se rompe el foco latente a un vaso sanguíneo,
y va a sembrar pues múltiples órganos. Lo más llamativo es que vamos a encontrar en el pulmón lo que definimos como un patrón miliar, que son aspectos de micronódulos en todo el pulmón. Entonces digamos que este sería el método más sensible para uno pensar en que el paciente está haciendo una siembra hematógena y se ve hasta en el 90% de las series. Debido al compromiso multisistémico, las manifestaciones clínicas van a ser variables dependiendo del órgano más comprometido y las condiciones del paciente. Y muchas veces pueden ser larvados, manifestarse únicamente con una fiebre prolongada o incluso ser catastróficos con fiebre, disnea, sepsis, meningitis, síndrome de insuficiencia respiratoria y estos pacientes mueren rápidamente. La baciloscopia tiene un rendimiento muy bajo, los cultivos de pronto tendrían un rendimiento mucho más alto, pero la gran mayoría de las veces estos pacientes van a terminar en cultivos de pulmón, de hígado o de médula ósea. Para finalizar, una cosita muy cortica, todo esto que hemos dicho tiene que ver es con enfermedad, pero recordemos que una cosa es hacer enfermedad y otra cosa es hacer infección, y es muy frecuente que uno vea que pidan pruebas de sensibilidad a diestra y siniestra. Entonces digamos que la tuberculina tiende como ciertos escenarios donde se tiene que solicitar. La tuberculina, digamos que es el único método conocido aceptado para diagnóstico de la infección de la enfermedad, básicamente por lo que ya habíamos dicho al principio de la charla, por esa hipersensibilidad retardada, ¿cierto? Entonces esa inmunidad mediada por células como resultado de la exposición previa al antígeno usualmente es lo que me da la prueba positiva. Sin embargo, hay que recalcar que una prueba positiva indica infección, más no siempre indica enfermedad. Entonces, ¿por qué? Uno, porque podría ser asociada a que yo esté infectado por una micobacteria no tuberculosa o, como a todos aquí en Colombia, que estemos vacunados por la BCG, ¿cierto? Entonces digamos que, ¿cuándo estaría indicada? Básicamente cuando yo genere una intervención terapéutica de esa medida, ¿cierto? Entonces, cuando esté buscando una prevención de la infección en los no infectados, o sea, esté buscando vacunar, cuando esté haciendo una prevención de la enfermedad en los ya infectados, cuando tenga alguna indicación de tratamiento de infección latente, y obviamente cuando yo esté buscando hacer un diagnóstico, ¿cierto? Esté buscando que esa sumatoria de hallazgos, tanto clínicos como imagenológicos, me hagan pensar que mi paciente lo que tiene es una tuberculosis activa. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Es que no hay ningún método que permita distinguir una reacción tuberculínica producida por la vacuna de aquellas causadas realmente por infección. Sin embargo, las personas que saben del tema lo que dicen es que si yo tengo una reacción que esté por encima de 10 milímetros en los adultos, debe ser considerada como una infección a tuberculosis reciente, más no una asociación a la vacuna que me colocaron en la infancia. ¿Cómo se hace? Se hace una aplicación intradérmica de 0.1 mililitros en la cara anterior del brazo. Se tiene que hacer alguna persona que esté entrenada, se debe hacer exactamente debajo de la piel con el bíceps hacia arriba y se debe hacer una lectura a las 48 a 72 horas después de la inyección, determinando la ausencia o presencia de induración. No es el eritema, sino la induración. ¿Listo? Hay que tener como varias consideraciones cuando la hagamos, a quién se le está aplicando, si mi paciente es inmunocompetente o inmunocomprometido, la zona geográfica, si es de alta prevalencia o baja prevalencia, y para qué la estoy aplicando, si es para hacer diagnóstico o para definir si mi paciente lo que tiene es una infección latente. Finalmente, esta es la última diapositiva y esta es la recomendación que hace la Sociedad Americana de Tórax para hacer la interpretación de esa prueba de tuberculina. Entonces, paciente que tenga una tuberculina mayor de 15, definitivamente es positiva, y los pacientes que tengan mayor de 10, que vengan de zonas de alta prevalencia como nosotros, trabajadores de salud como la mayoría de nosotros, población carcelaria, drogadictos, pacientes que tengan silicosis, pacientes que sean gastrectomizados, diabéticos, insuficiencia renal, cáncer de cabeza y cuello y desnutridos, esos pacientes se deben considerar positivos. Y en los pacientes que tengan infección por VIH, contacto reciente por tuberculosis, pacientes que tengan radiografía con alta sospecha de tuberculosis o pacientes que tengan algún tipo de inmunosupresión iatrogénica se debe considerar como positivo. Pues por cuestiones de tiempo la parte del tratamiento se escapa, que realmente esto es un tema muy extenso, que yo les recomendaría que le pegaran una mirada como a la guía que tiene el Ministerio de Salud, que es demasiado buena y que tiene como puntos muy claves a tener en cuenta a la hora de hablar de tratamiento. Nos especializamos en pensar en ti, tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.